en la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis. Seguramente van a quedar sancionadas dos leyes muy importantes vinculadas a los derechos de las mujeres. Una es la que son adhesiones a leyes nacionales, pero que incorporan al acoso callejero que sufren las mujeres en el texto de la ley, y el otro vinculado a la violencia política contra las mujeres. Y bueno, como te digo, son dos adhesiones a leyes nacionales que se van a tratar hoy en la Cámara de Diputados. Para eso vamos a hablar con la presidenta del bloque Unidad Justicialista, Sonia del Arco. Buen día, diputada, ¿cómo le va? Buen día, Verónica, un gusto estar con vos y la verdad que es un día muy importante hoy donde vamos a tratar las dos medias sanciones que ya vienen del Senado Ajá. sobre los proyectos que vos has hablado, los proyectos de ley, como es el acoso callejero y la violencia política. Es un día muy importante porque, bueno, se suman, hay una nueva ampliación de derechos, hay una nueva mirada con respecto a la violencia política que se ejerce en los espacios donde las mujeres participamos, porque día a día las mujeres también van ganando mayor protagonismo y visibilización en los ámbitos políticos, y la verdad que muchas mujeres eh, pasamos por situaciones de violencia. Hay encuestas a niveles nacionales, trabajo a niveles internacionales que reflejan el porcentaje, ¿no?, en donde se sufre este tipo de violencia política en los diferentes espacios, en los partidos políticos, en los espacios legislativos, en diferentes lugares de trabajo. Ajá. Y por eso hoy se está adhiriendo a esta ley, como vos comentaste, la ley 27.533, que habla, justamente tiene como objetivo visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra la mujer, y hay una definición en qué consiste la violencia política. Sí, porque es difícil de entender por ahí. Si es la violencia Exacto. que se le hace hacia una mujer que es política. Sí, la violencia política está dirigida a todas aquellas mujeres Ujú, que participan en política, ujú, ¿no? Que participan, desde los diferentes lugares, diferentes roles, diferentes espacios. A eso se refiere. ujú. Y dice que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Ujú. Justamente a veces se menoscaba esta posibilidad de participación, o se dan situaciones expresadas en diferentes trabajos realizados, trabajos, como ya mencioné, donde hay un porcentaje que las mujeres manifiestan que bien o no han sido invitadas a reuniones importantes, donde no tienen la posibilidad de participar, o bien, O no se digamos, les da la palabra, no se les da la cierto grado de palabra, discriminación. Eso es lo o que o interpreto, no ¿no? se Yo las leyendo el escucha, o no se las artículo. escucha cuando ellas hablan, Ujú. ¿no? No se Sí. las escucha, digamos, se desvaloriza la palabra de la mujer en muchas situaciones también. Esto es un poco la violencia política, eh, que hace referencia a la participación política que debemos tener, ¿no? La participación política que tenemos las mujeres. Ujú. Y fundamentalmente, digamos, el proyecto que adhiere a esta ley nacional, nosotros debemos recordar que tenemos una ley madre, por así decir, que es la Sí. 26.485, Ujú. que habla de la protección integral para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí. Que la provincia también adhirió a la Convención del Endopara, y Ajá. en esta situación nos encontramos hoy en la provincia, y expresamente, digamos, la ley hace referencia a que hay diferentes puntos, pero hace referencia, en primer lugar, a la adhesión, de alguna forma para visibilizar estas situaciones, prevenirlas y erradicar la violencia política, y también dice que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los organismos competentes, adoptará diferentes acciones. Interviene también el Poder Ajá. Ejecutivo, ¿no? Con una serie de acciones que son muy importantes, como diseñar e implementar estrategias públicas para la erradicación de la violencia contra la mujer,
impulsar mecanismos y campañas de sensibilización y concientización permanentes con el objeto de visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres. Usted, Sonia, es política ya, usted es una mujer política ya de hace muchos años, es su segunda gestión como diputada provincial, Así es. su segundo periodo. Eh, ¿Siente, cree que hay de estos casos de violencia política hacia las mujeres en San Luis? Mira, la verdad que a veces se expresan, ¿sí?, estas situaciones, como yo le decía hace rato, a veces cuando nosotros lo hemos observado en algunos otros años legislativos, por lo menos yo lo he observado, que cuando habla una mujer hay ruido, se la escucha menos, es como que se desvaloriza un poco, ¿no?, la palabra de la mujer. Esto es Ujú, violencia política, en el ámbito legislativo le estoy ujú. hablando. Sí, sí, claro, que en el que Es, lo, usted vive a diario. en el que yo estoy a diario. Eso es lo que yo he podido observar, ¿no? Ajá. Entonces, estas actitudes, estas acciones por parte de los hombres, donde hay una diferencia de poder, digamos, muestran como una diferencia de poder sobre las mujeres. Es esta la lucha que tenemos permanentemente las mujeres y que se llevan a cabo y trabajamos para visibilizarla, para erradicarlas, para prevenirlas, para sancionarlas. También en este proyecto de ley se involucra a los partidos políticos, porque Ajá. se entiende que los partidos políticos también son, digamos, instituciones muy importantes de la democracia para transformar, ¿no? Entonces, también que puedan trabajar en este sentido, promoviendo la participación política partidaria en igualdad de condiciones, Ajá. el financiamiento que esté destinado al fortalecimiento también de los liderazgos políticos de las mujeres, y también sancionar y rechazar eh, cualquier expresión de violencia contra las mujeres en la vida política, en la propaganda política, electoral. Es justamente, bueno, estos son un poco de las obligaciones que deben tener los partidos políticos a partir de que esto se transforme en ley. Ajá. Aplicar los protocolos para prevenir justamente este tipo de violencia y realizar capacitaciones como las que están propuestas en la ley Micaela hacia todos eh, los dirigentes Y a los partidos políticos, partidarios claro. o candidatos o Ajá. precandidatos, que es una obligación, ¿no?, realizar esta capacitación. Son algunas de las cosas que dice la ley y creo que es muy importante trabajar también, ¿no?, sensibilizando a través de campañas de concientización, porque lo que no se concientiza y se naturaliza no se puede visibilizar. Y ahí ya llegamos al acoso callejero, que es otra ley Ajá. muy importante, donde se incorpora otra nueva modalidad, que es el acoso callejero, una nueva modalidad de violencia Violencia, contra las sí. mujeres, en el espacio público o en aquellos espacios privados de acceso público. Ajá. Y también se define a esta nueva modalidad de violencia, y si usted me permite, se la quiero manifestar, Sí, sí. que es la violencia ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, Ajá. que afecten o dañen su dignidad, la integridad, la libertad, la libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. Ujú. Me Eh, llama la atención que esta ley que usted está haciendo referencia a la donde se va a incorporar esta figura del acoso callejero insta a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar. Y la verdad que debería ser obligación de las fuerzas policiales actuar ante estos casos. Y es cierto, estaba como naturalizado este acoso que te podían hacer en exacto, el transporte público o en así algún es. lugar o algún comercio, estaba como naturalizado. Y digo, me llama la atención que le tengan que pedir a las fuerzas policiales y de seguridad que actúen y protejan a las mujeres en estos casos. Sí, sí, la ley justamente, la ley 27.501, de la que estamos hablando, insta a que las fuerzas policiales y de seguridad, como usted lo Ujú. manifiesta, actúan en protección de las mujeres Sí. víctimas de violencia de género. Cuando la violencia ocurre en el espacio público, ¿no? Ajá. Justamente cuando ocurre en el espacio público o de acceso público.
Eh, Creo que es muy importante que las fuerzas de seguridad, que las fuerzas policiales, que están encargadas de la seguridad Sí. de todos y de todas, puedan cuidarnos a las mujeres cuando sufrimos violencia de género también. Ajá. O sea, yo creo que, que es algo, digamos, que está, pero como esta cuestión del acoso callejero está tan naturalizado, está, digamos, no hay conciencia, muchas personas, la sociedad lo ha aceptado como algo, digamos, normalizado, Ajá. naturalizado, que está invisibilizado, eh, porque, o sea, muchas veces esto provoca diferentes impactos políticos, perdón, impactos emocionales en un adolescente. Muchas de las adolescentes menores de 13 años sufren este acoso callejero y dejan grandes huellas, ¿no? En ella como miedo, alarma, bronca, baja autoestima. También a veces hay cambios de hábitos, como son la evitación, digamos, de no pasar por el mismo lugar, Ajá. o entender que hay diferentes lugares de acceso público que están vedados para ella, ¿no? Sí. Porque el acoso callejero se manifiesta de diferentes formas. A veces se manifiesta a través de un silbido, de ruidos de besos, de bocinazos, frases y gestos obscenos, también masturbación, Ajá. exhibicionismos, roces intencionados, miradas intimidantes, seguimientos con fin sexual, frases y exclamaciones de contenido sexual. Estas son algunas de las acciones que a veces, y que son acciones llevadas a cabo por los hombres, ¿no? Ajá. Sí, Por los la hombres mayoría de hacia las las veces. mujeres, en esta evidencia de relaciones de poder que hay, Ajá. o relaciones de poder entre géneros de alguna forma. Sí, lo bueno es que se visibilice, como usted dice, también se establece en esta ley que debe ser, se debe incluir los contenidos mínimos curriculares por parte del Consejo Federal de Educación para que estos temas precisamente lleguen a las escuelas y puedan ser motivo de tratamiento, de visibilización en las escuelas a las mujeres jóvenes, ¿no? A las que afecte, a las adolescentes que afecta eh, grandemente el acoso callejero. Sí, bueno, digamos, la ley establece también, bueno, como dijimos, que se realizarán campañas de concientización permanente para la deslegitimación y erradicación del acoso callejero, ¿no? Ujú. Porque se está buscando la erradicación y la toma de conciencia de la comunidad sobre estas conductas que constituyen violencia Y que se puede de denunciar esto género. también, ¿no? Se pueden denunciar, Sí, si la ley expresamente dice sí. que hay una línea gratuita, es gratuita y accesible, que se va a implementar a través de o sea, articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales, para que las chicas o la mujer que pueda, digamos, necesitar, puedan ser contenidas, que tengan información, Acá que sería puedan. esta línea gratuita que tiene el gobierno de la provincia que se está utilizando para los casos de violencia de género. Mire, la verdad que no sé si va a ser esa, porque Ujú. esto, bueno, recién se va a implementar a Claro. partir de aquí. No sé si irán a utilizar esa línea, digamos, que se implementa en forma articulada con las provincias, es lo que Ujú. dice el proyecto de ley, los fundamentos, ¿no? Bueno, Que va a ser. diputada, seguramente va a ser sancionada. ¿Hubo algún aspecto que la oposición haya querido modificar o cuestionar de estos dos textos? Mire, la verdad que yo estoy en la Comisión de Salud y Ujú. fue, digamos, lo pudimos conversar con las diputadas de los diferentes espacios, hicimos un despacho por unanimidad y Sí. tengo entendido que en la otra Comisión de Asuntos Constitucionales también ha sido Ujú. así. Bueno. Digamos que hay una unanimidad para que salgan estas dos, estas dos medias sanciones que se van a convertir en ley, en nuevos derechos, resguardando y protegiendo a las mujeres cuando están expuestas a violencias políticas o acoso callejero, y que la mujer, la verdad, que van contra sus derechos, ¿no? A tener una vida libre de violencia, a tener una vida digna, a sentirse libre. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, diputada.
Muchas gracias a usted. Nos vemos hoy en la Cámara de Diputados, Muchas seguramente, en la gracias. sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos Hasta luego. entonces con la diputada Sonia del Arco, ella es la presidenta del bloque Unidad Justicialista y se refería a estas dos leyes que van a ser tratadas hoy en la legislatura provincial, seguramente se van a convertir en ley, entonces esta que establece o suma como un hecho más de violencia contra las mujeres el tema del acoso callejero y la violencia Claro, política contra las lo mujeres. repudia y lo condena, ¿no? Sí, También. sí, Está exactamente. condenado. Hoy te vas a morir de frío, ver. Nos dicen que está nevando, en Juana Coslay y aquí en la ciudad de San Luis, en la zona centro. Acá no vemos, no se ve nada, ¿o no? Pero bueno, estaba anunciado que podía haber nieve, así que capaz que te vas cubierta de blanco a la Cámara de Diputados, Vero. 9 de la mañana con 7 minutos, hacemos la pausa y ya regresamos con más Nada Secreto.